Storytime de cómo elegimos la carrera. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Bueno, acá estamos, reunidas nuevamente. A contar un poquito, bueno, de nuestra Nuestra historia en esta profesión, ¿no? Claro, ¿cómo llegamos, no? ¿Cómo fue este camino para llegar acá? ¿Cómo fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué camino? ¿Qué ¿Cómo camino? empezó? Sí, ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué Hablando tiempo? de los tiempos, que siempre hablamos de los tiempos acá. Sí, ¿no? Bueno. ¿Qué tema? ¿Cómo ¿Qué elegir una carrera? Sí, ¿no? aparte creo que es un reto. Hoy en enorme día, eso. bueno, es algo que atraviesa bastante en los pacientes entre adolescentes y transición a la vida adulta, ¿no? Sí, Y que una gran atraviesa, pregunta. que atraviesa y que cuesta porque, bueno, es un camino largo, un camino. Sí, es un camino. A veces el miedo, a si estará bien, estará mal, si la quiero dejar o no. Que bueno, que me parece importante contar que obviamente que también nos pasó y nos hicimos todas esas preguntas Sí. que a veces surgen acá en Sí, este espacio. tal cual, ¿no? de bueno, de dudas, de dudas. bueno, como dice Maru, ¿no? ¿Será, no será? ¿Cómo me doy cuenta que realmente me gusta? ¿O qué me da la O quiero esto pauta? para toda la vida, porque Tal también cual. hay algo de quiero yo esto Sí. para toda la vida, ¿sabes? Me imagino haciendo todo el tiempo O esto. cuando, por ejemplo, en mi caso eran varias las opciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entre opciones, ¿cómo sé cuál es la que más me gusta y en la que más me veo, Me ¿no? veo. En el hoy y en el futuro. Sí. También, ¿no? Poder Sí. hacer esa proyección que a veces no es tan sencilla. Sí, bueno, inició más o menos en la misma época porque como verán tenemos edades similares, Sí. tenemos edades similares, por lo cual empezó por ahí a los 16, 17 años más o menos, sí, por ahí Sí. arrancó, Empezó la pregunta. ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando termine Sí, cuando termine el secundario? ¿Dónde voy a estudiar? Sí. Sí. Bueno, ambas dos, como dice Jay, nos hicimos preguntas. En mi caso, por ahí yo había pensado un poco venía más con la idea de veterinaria. Estaba como súper decidida. Para mí, me gustan los animales y decía, bueno, me gustan, quiero trabajar de esto. Sí. Así fue que arranqué y iba por eso, por la veterinaria. De hecho, me acuerdo que me armaba carpetas donde juntaba recortes de animales. En ese momento no había tanto ni Google y todo eso. Había enciclopedia, la enciclopedia en carta. Ay, sí. La enciclopedia en carta y Es buscaba cierto. información, imprimía, guardaba animales, razas, y así fue como un poco inicia. ¿Y vos? Bueno, a mí me gustan mucho los animales, así que en un momento también había empezado por el tema de veterinaria. Y después, bueno, también me gustaba mucho lo que tenía que ver con el diseño gráfico. Y la otra opción era psicología, pero en psicología estaba entre la rama de psiquiatría, porque me interesaba profundizar también ahí, o psicología. Pero el tema es que para psiquiatría había que hacer toda la carrera de medicina y recién como especialidad podía encontrarme en ese momento con la parte que a mí más me interesaba, que era poder, entender, ¿no? Y adentrarme en lo que era, claro, La mente humana. el sujeto, El ¿no? sujeto. La mente, ¿qué pasa Sí. en la mente? Bueno, de hecho, ambas dos no nos corrimos mucho de la primera idea porque los animales es lo más cercano a un ser humano y nos fuimos También. después por el humano en sí, Sí. digamos, esto lo queremos aclarar, porque creo que está bueno aclararlo. Bueno, en mi caso no hubo tanta así, o sea, empecé como a querer más pensar en la mente humana, que me acuerdo que fue en ese momento en el secundario tenía una profe de lengua que nos hacía leer muchos libros y como analizar los perfiles de cada uno de los personajes, como medio hacer cierta lectura de la dinámica en la familia de cada uno de los personajes. Bueno, empezó así como a generarme cierto placer el hecho de decir, me gusta esto de pensar, analizar qué pasa, en qué lugar está cada uno, cómo son los perfiles, las personas. Ahí arranqué a decir, che, esto me gusta. Me acuerdo que en ese momento se lo conté a la profe, que ella era profe de filosofía y letra, y me dijo que me pusiese a pensar si no podía ser una opción psicología. Porque yo por ahí no lo nombraba tanto así, era como, bueno, me gusta analizar, pero no decía psicología. Claro. Sí, bueno, y en el momento de la secundaria teníamos algunas charlas también, después algunas materias como muy introductorias,
Sí, A bueno, mí- en el secundario también me acuerdo en ese Sí. entonces se usaba, bueno, hoy también, pero no sé tanto la orientación vocacional. También. ¿Te acordás que en ese Sí, entonces yo se usaba? no hice orientación Claro. vocacional, pero bueno, está bueno, digo, esto de poder ir viendo con qué uno va conectando. En general en mí, en esas tres que nombré, habían intereses como muy marcados de gustos y en donde me veía, pero después pensar, bueno, qué de la veterinaria quizás no, bueno, ver que quizás enfrentarme a situaciones en donde estuviese en riesgo la vida de un animal, bueno, me ponía en conflicto a mí, Afectaba, ¿no? obvio, Claro, me atravesaba quizás algo de la angustia, ¿no? Y me parece que, bueno, tanto la medicina como la veterinaria pone un poco en juego esto. Sí, Y lo mismo me pasó desde la psiquiatría, por el recorrido de la medicina, ¿no? Esto de estar entre la vida y la muerte real. Bien, bueno, lo repensé y Sí. si bien digo a Si mí, bien- si bien a mí, o sea, esto está en juego también desde la psicología, pero Exactamente, diferente, eso iba a decir. ¿no? Que De en realidad- hecho, yo cuando pensaba dónde insertarme, pensaba el hospital, la clínica, o sea, donde también está, pero bueno, desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, no, pensaba, mientras te escuchaba iba Mm. pensando justamente eso, que digo, bueno, a veces no estamos tampoco en el consultorio tan alejados de No. cuestiones que No. nos producen un efecto, porque vos hablabas de la veterinaria y del atravesamiento a la medicina sí. y cuánto a uno a veces eso lo toca, Mm. que bueno, calculo, no lo sé, pues no estamos en los zapatos ni de un médico ni de un veterinario, obviamente nos verán que estamos acá, pero digo que supongo que también algún tipo de cosa les debe generar, o no sé, habría que ver. Pero que a nosotras, obviamente, que también a veces pasan cosas acá que son difíciles, pero desde otro lugar, como ella decía. Está también, porque Claro, estamos es como- en la salud psíquica y la salud psíquica se maneja entre estos parámetros también, pero desde otro lugar, ¿no? Uno también desde otro lugar. Sí. Después bueno, creo que la práctica te va dando la posibilidad de ver que a veces uno Sí. está más cerca con los pacientes, a veces en situaciones muy difíciles y muy críticas, de lo que uno creía cuando arrancaba la carrera de psicología. Claro. Pero bueno, así fue como un poco iniciaba la idea, Sí. me acuerdo. Che hablaba del hospital, en mi caso también me acuerdo que había pensado en el hospital, pero no fue algo que después terminé haciendo, pero en su momento como que me atraía también pensarme un poco ahí trabajando, pero después no, y empecé a pensar en un espacio, me acuerdo que fantaseaba con un espacio que hoy es en un punto, y atender y trabajar, por ahí en un principio más pensaba, me veía con niños, después con adultos, y así fue como dije, bueno, voy a estudiar psicología. Sí, yo creo que también hay algo de esto que uno tiene como esa primera idea y después en el transcurso del tiempo y el proceso que uno va haciendo y se va encontrando con los hechos y lo que la realidad de la clínica, las materias, la facultad, los dispositivos te van mostrando, te van permitiendo rearmar esa idea inicial o repensarte, ¿no? E ir eligiendo quizás distinto, no sé, digo, yo en un momento también pensaba, digamos, como focalizarme en lo que era forense, Sí, yo también, por ejemplo, y después tuve acercamientos y me encontré con que no era el lugar que más me atraía. Sí, lo que fue todo bueno, mi recorrido clínico, sí, pero bueno, también hubo un momento en el que también dije, bueno, hasta acá, ¿no? Y recorrí el área de discapacidad y también en algún momento dije, bueno, digo, uno va transitando espacios. Sí, uno va transitando, igual me acuerdo que en su momento, por lo menos en mi caso, en el hecho en que iba transcurriendo la carrera, iba pensándome en distintos lugares y cuando me recibí recién ahí empecé como esto, más ahí a recorrer, pero en un principio sí, yo también pasé por lo forense, que hoy reconozco que estoy dentro del ámbito de lo forense, en un momento me vi muy lejos, por eso digo también es importante, en un momento me acuerdo que cursando las materias dije, no, ¿qué? Ni ahí forense, pero lejos, y después con la clínica me empezó a generar de vuelta una atracción, empecé a meterme, a hacer cursos y a meterme más bien en tema, y hoy estoy en forense. Digo, está bueno esto que estamos por ejemplo contando, porque uno a veces empieza una carrera y después va encontrando caminos, digo, por esto que a veces a los chicos les cuesta elegir la carrera, y uno transitó algo de esto y va encontrando como el lugar. De hecho, bueno, ya hice hospital, en mi caso yo lo pensé en un momento y no fue así, hice otro tipo de recorrido,
Bueno, sí, pues, y digo, esa fue también una experiencia en donde uno se imagina muchas veces Sí. ciertas cosas Pasan de la otras. formación, del recorrido, de una residencia, ¿no? Que obviamente da un aporte enorme, pero también te vas encontrando con ciertas realidades que quizás no estaban en ese imaginario propio y que No, bueno, también te llevan a cual. repensar, ¿no? Si es el lugar que querés seguir, Sí. si no, bueno, hasta cuándo, bueno, cómo ir reubicándose también en lo que uno decide, que a veces no es exactamente igual al inicio, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Y vas haciendo como esos pequeños duelos de esa idea original. Bueno, y después te encontrás con que estás Sí, eligiendo otra cosa o estás eligiendo distinto, o con el tiempo tenés la posibilidad de ir eligiendo. Sí, yo creo que eso también es lo importante, porque a veces pasa que uno escucha acá que a la hora de elegir una carrera aparece como la cuestión culposa, y yo creo que también es importante eso, sentirse libre de recorrer, que de hecho, bueno, Y es lo sí, que a ambas es dos que es nos lo pasó, que, digamos. es lo que permite elegir, conocer, Es que exactamente, experimentar. recorrer te permite elegir, y de hecho, bueno, creo que a nosotras nos pasó un poco eso, incluso, no sé, por ahí hablo en mi caso, también inicié mucho más con la clínica con niños y me formé, y después también fui decidiendo dejar un poco la clínica con niños por cuestiones que uno va pensando, y hoy estoy más con lo que es adultos y adolescentes y me encanta, bueno, lo forense, recorrer, yo creo que eso también está bueno y es lo que nos pasó. Pero bueno, así fue como inició, ¿no? Las ¿Cómo ganas. inició? Claro, desde dónde y cómo después eso se va como ensamblando y se va construyendo, ¿no? Hasta el hoy, en el tiempo, y va tomando distintas formas también. Sí, ¿no? sí. Me parece que eso es lo interesante, de reconstruirse, de poder generar movimientos, de repensarse. Sí, de enfrentar miedos. Yo creo que también hay algo de esto, como decíamos, nosotras también en algún momento sentimos miedo y lo fuimos venciendo, que como siempre digo, bueno, la única manera es con algo de la valentía, no hay otra forma, ¿no? Sí. También, y bueno, y así fue, que recorrimos muchos espacios, ¿no? En mi caso recorrí algunos institutos, bueno, otros consultorios, hasta llegar acá, y así fue que surgió Y acá estamos. Y acá estamos, ¿no? Acá pudiendo estamos. hablar un poco de esto, ¿no? Del recorrido. Sí. Que seguirá, ¿no? Y ahora llegamos a las redes, que esta es otra instancia. Otro recorrido. Justamente, otro camino y otro espacio. Nuevo, que, a ver, en el momento en que estábamos pensando en esta profesión, jamás era un espacio posible, digo, en ese tiempo ni existía, No. pero además uno no podía imaginarse, digo, por eso digo que uno se va encontrando con lo novedoso, y frente a lo novedoso uno puede elegir, desafiarse, recorrer. La vida ¿no? va presentando nuevos escenarios. Este es otro escenario también, y acá estamos transitando. Impensado, ¿no? Digo, el efecto sorpresa, ¿no? Con lo que uno se puede llegar a encontrar sin haberlo también pensado en su momento. otro dato, digo, cuando pensábamos en la elección de la carrera y uno se pensaba en la vida, nos pensábamos en un consultorio, nunca nos pensábamos a través de una pantalla, en el sentido Totalmente. de atender vía la virtualidad, como empezó a traer mucho más instalado, ya estaba, pero la pandemia lo terminó de instalar, porque había ya terapeutas que atendían vía Skype. Sí, o lo mismo, digamos, los temas de actualidad que empiezan a aparecer y que uno tiene que seguir formándose y repensando, ¿no? Que es una construcción continua. Bueno, la mente humana está en constante movimiento y modificación, por lo cual imagínense que siempre estamos en constante formación y charla, por eso también siempre los que nos siguen un poco solemos compartir que nos reunimos, que charlamos, que hablamos, que vemos, que estamos como todo el tiempo ahí. Sí. Así que bueno, nada, si nos quieren contar también cómo eligieron, si están eligiendo la carrera, alguna si tienen miedo, alguna pregunta, según en qué tiempo estén, ¿no? ¿Qué les está pasando? Sí. Bueno, nosotros acá hicimos, ¿no? Un poco contando lo que nos pasó, cómo llegamos acá. ¿Cómo llegamos? Así que bueno. ¿Cómo seguiremos? Bueno. Un beso. Un beso. Nos vemos.